darles las gracias y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta presentación del primer libro de Aquelarre Ediciones, que pues es una editorial en la que tenemos Miguel y yo trabajando como un año más o menos para sacar pues bien una colección. Presentamos el primer libro, que se trata de una novela inédita de Walt Whitman, y para esto tenemos aquí un panel de lujo que nos van a presentar la novela. Quiero que empecemos con Víctor Hugo Vázquez Rentería, porque para mí es muy significativo que él esté aquí, porque si yo conocí a Whitman, pues fue precisamente gracias a él. Víctor Hugo, además de ser maestro, es gran amigo, gran promotor cultural de Jalapa, en Veracruz. Él es profesor en lengua inglesa en la Facultad de Letras. Ha escrito libros de cuentos, libros de ensayo, cosas sobre teatro. Pues en fin, que es un agente de la promoción cultural en el estado muy importante. Bueno, ahora le quiero ceder la palabra a él. Gracias, Mandy, gracias por la invitación. Es un gusto, así no, un gusto. Y gracias a cada uno de ustedes por su asistencia a la presentación de este hallazgo, ¿no? Que es como anunciaba yo en mi muro, en la invitación que hacía a mis contactos. Textito que le puse un título a partir de algo que les recordará a varios de ustedes, a Daniel Casani, ¿no? La cocina de la escritura, vida y aventuras de Walt Whitman. Dada la época en que aparece, así como lo insigne y sobre todo fundacional que se vuelve la posterior producción de su creador, pareciera casi obligado que A vida y aventuras de Jack Engel, 1952, segunda novela de Walt Whitman, pronto le endosen la factura de su herencia inglesa, o bien que, a causa de cierto aire de familia, lo asocien con el dilatado poemario que acabó siendo ese libro de libros que le dará fama y fortuna al hombre solo en el mar, viejo hermoso, que para García Lorca es ese poeta en Nueva York. Conviene entonces, a fin de justipreciarla, de mejor identificar las fuentes de las cuales abrevó, así como los asuntos, situaciones o personajes que compartió o anticipó, ampliar primero el espectro tanto en tiempo como geografía, a fin de contemplar a la literatura picaresca de la España de mediados del XVI, después acudir a la novela de folletín del primer tercio del XIX en Francia, para finalmente conectar en ese mismo siglo con la emergente tradición norteamericana hasta llegar al XX, a cierto realismo naturalista, pasando por la época de oro de la literatura norteamericana, la década que va de 1850 al 59. Publicada por primera vez en 6 entregas entre el 14 de marzo y el 18 de abril de 1852 en el New York Sunday Dispatch, la competencia en aquel entonces del sempiterno New York Times, Vida y aventuras de Jack Engel se inserta en el subgénero del folletín o novela por entregas, que había iniciado prácticamente a principios de ese siglo en periódicos parisinos. Es esta publicación que cada semana o diario, cada 15 días, para atraer lectores, los periódicos iban insertando, ¿sí? Entre otros famosos autores que publican por entregas está Eugenio Sue, está por supuesto Balzac, está Dickens, está Dumas, ¿sí? El Conde de Montecristo, por ejemplo, se publica en entregas. La novela, contada en primera persona de singular por su narrador protagonista, refiere la historia desde la perspectiva del adulto de los que fueron sus años de infancia y adolescencia, huérfano, pobre, vagando en Nueva York, hasta que ocurre, todavía en la infancia, un providencial encuentro con Efraín y Violeta, un matrimonio de gentiles cuáqueros. Si bien al Oliver Twist de Charles Dickens se le atribuye ser la primera novela en lengua inglesa que tiene como protagonista a un niño que vive en la calle enfrentándose a una serie de condiciones adversas, ya El Lazarillo de Tormes, de autoría anónima, en 1550, había inaugurado ese género en el cual el protagónico cuenta vida y aventuras de los años vulnerables. Comparte el libro de Whitman con este ilustre antecedente el recurso de la falsa autobiografía,
Recordemos que en inglés el título original del libro implica ese término, dice algo así como Life and Adventures of Jack Engel, an Autobiography, ¿sí? Vida y aventuras de Jack Engel, una autobiografía, que no era otra cosa sino un artificio literario, ¿no? El determinismo, en buena parte de la novela, esta condición que condena a un personaje que nace enfermo, pobre o vicioso, a seguir enfermo, pobre o vicioso, ¿no? El tono realista que privilegia por momentos lo escabroso de la vida de estos personajes y de su entorno, así como la intención de moralizar mediante la exhibición de los vicios y el castigo a quienes los practican. Cierto es también que si por una parte la novela se emparenta con su antecedente español, también lo es que cada una de las características mencionadas conoce matices que distinguen, por ejemplo, a Jack del tipo de pícaro que es Lazarillo, o bien la contundencia de ciertos eventos o el pesimismo en el volumen español se revestirá de una tonalidad diferente en la novela del poeta norteamericano. Descubierta en 2017 por Zachary Turpan, autor del prólogo, que en la edición en español traduce Amanda Falcone, y estudiante de posgrado de la Universidad de Houston, la novela cimenta sus mejores cualidades en el humor y las peripecias que podrían conducirnos al esclarecimiento de ciertas dudas, por ejemplo, el origen verdadero de Jack, así como de la comisión de algunos fraudes y engaños. Esta segunda novela de Whitman también puede ser abordada a partir del tipo de protagónicos que parece privilegiar la tradición literaria norteamericana del XIX, a saber, el solitario, casi ermitaño, y claro, el pícaro. En el primer caso podríamos enlistar a Wakefield, a Hester Prynne, al Thoreau de Walden, a Bartleby y a Ahab. En el segundo, a Rip Van Winkle, Ichabod Crane, Tom Sawyer, Daisy Miller y Huckleberry Finn. Podría haber una discusión si Daisy Miller es un personaje pícaro o no, no es el lugar, pero podemos conversar en algún momento si gusta. Se escapa Jack Engel, como casi todos los personajes de su estirpe en la narrativa estadounidense, de la miseria y el fatalismo, del envilecimiento y la corrupción, si bien, con la mejor de las intenciones, sus padres adoptivos quieren que él siga la noble profesión de abogado, de la cual abomina Engel. A este respecto, cabe recordar que el despacho, a cargo del señor Covert, en el cual se educará el protagonista, está en Wall Street, y que entre otros trabajadores cuenta con un escribiente que reniega de su trabajo tanto como de su patrón. En este sentido, Jack Engel no tan solo es estricto contemporáneo de Bartleby, de Herman Melville, sino que lo anticipa, pues la también novela corta del autor de Moby Dick se publica, claro, por entregas en 1853. Y ambas narraciones cortas parecen ser, si no deudoras, por lo menos parientes de La aduana, de Nathaniel Hawthorne, capítulo introductorio de la segunda edición en 1850 de La letra escarlata, texto aquel en el cual el autor refiere la génesis de su espléndida novela, La letra, contando, entre otros detalles, la vida en una oficina en la que vivencia y personajes peculiares se debaten entre el ocio y el hartazgo. Distingue también a Vida y aventuras de Jack Engel la confrontación bien versus mal, no solo entre buenos y malos, sino en la propia conciencia de estos, lo cual lleva a Jack a no tan dilatados como hondos monólogos interiores en los cuales lo mismo reflexiona sobre la sobrevivencia, la conversión o la fe, asuntos que pronto podremos enmarcar en el trascendentalismo de la época, esa combinación de filosofía, religión y literatura que, encabezada por Ralph Waldo Emerson, ponderaba, entre otras cosas, la bondad innata del ser humano, así como el apego a las leyes naturales como fórmula para el buen vivir, al tiempo que no dejaba de ser crítico ni con la facción más reaccionaria de la Iglesia, ni con un gobierno que avalaba la esclavitud y encarcelaba al justo. Mencionaba la sobrevivencia. Este no es un asunto menor de la novela de Whitman, tampoco la ciudad en que ocurre, en Nueva York de mediados del siglo XIX, en pleno despunte de la revolución industrial. La confrontación progreso contra ser humano será a muerte. El viejo Gigglesworth,
y los jóvenes desbalagados Nathaniel, un rijoso, Virgix, un aventurero, junto con Jack Engel, el pícaro, se opondrán a este avance y a las indignas estratagemas para ascender en la escala social de que se valen los duros y oportunistas, encarnados por el abogado Cover. Confrontación de la que, por ejemplo, saldrá poco después harto mal librado Bartleby, también en Nueva York, precisamente en Wall Street. Limpieza extrema, trabajo arduo, triunfar a como dé lugar, son condiciones inherentes al puritanismo norteamericano, pues existe la creencia de que al ejercitarse en dichas condiciones aseguran un lugar en el paraíso celestial. Aunque no sabemos cuánto estarán pensando en el paraíso, los defraudadores Ferris y Smithy al contribuir con Cover al engaño y el despojo. Vida y aventuras de Jack Engel anticipa también la encarnizada confrontación que primero en 1920, la edad de la inocencia de Dick Wharton, y luego en 1925, vivirán la variopinta nómina de personajes tanto de aquella novela como de Manhattan Transfer de John Dos Passos, tratando de no sucumbir al capitalismo ni a su hija predilecta, la sociedad industrial. Deudas tenemos todos, herencias otros. Los hallazgos, los aportes, se trabajan como lo hizo Zachary Turpin al descubrir esta novela corta de Walt Whitman en 2017, como lo hizo el poeta con su libro, uno que se revela como hijo de su tiempo, atento observador de la sensibilidad de su entorno, profético con relación a las tribulaciones que se avecinarían. Sumémonos a este descubrimiento leyendo Vida y aventuras de Jack Engel al tiempo que celebramos el descollante debut de Aquelarre Ediciones con su primer libro. Gracias. Muchas gracias, Gino. Ahora será el turno de Juan Carlos Calvillo. El doctor Carlos Calvillo es poeta, traductor literario y profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Obtuvo el grado de doctor en letras por la UNAM con la tesis Her Translated Faces, estudio valorativo de las traducciones de Emily Dickinson al español. Sus líneas de investigación y su práctica docente giran en torno a la traducción de poesía, narrativa y teatro del inglés al español, la obra lírica y dramática de William Shakespeare, la poesía anglófona de los siglos XIX y XX y otros temas de literatura inglesa y norteamericana. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Quisiera empezar mi intervención con un agradecimiento sentido, profundo a Miguel Pineda y Amanda por haber hecho la invitación y por haber movido cielo, mar y tierra con tal de que yo pudiera estar aquí. Entonces, muchas gracias por eso y gracias a todos ustedes por darse cita. A mí me gustaría empezar a platicar con un pequeño problema de traducción. La lengua inglesa es muy... Sí, no. El problema es el siguiente. La lengua inglesa tiene esta palabra appearance y es un juego de palabras en español. En español se puede traducir como apariencia y como aparición. Y me gustaría empezar con la appearance de Walt Whitman. La apariencia tanto como su aparición. Esta es probablemente una de las imágenes más conocidas de Walt Whitman, el tío Walt, como le dicen en la Sociedad de los Poetas Muertos, una de las imágenes más icónicas. Y siempre que vemos a esta persona pensamos que es el autor de ese libro seminal llamado Hojas de Hierba. Este es el bardo que rompió con la tradición de las formas literarias europeas para establecer una nueva voz para los Estados Unidos. Este fue el poeta que logró deshacerse de todas las convenciones y todos los lugares comunes de Occidente para crear un nuevo verso que diera voz a la realidad
para un indómito mundo nuevo. Rara vez recordamos, sin embargo, que este no es el hombre que escribió Hojas de hierba. Leaves of Grass lo escribió este otro. Es muy difícil recordar, dado el peso del canon, que el joven Walt Whitman tenía 35 años en 1855 y tenía 33 años en 1852, fecha de la composición de La vida y aventuras de Jack Kenton. Tendemos a olvidarlo porque la imagen que tenemos el día de hoy de Walt Whitman es la de un hombre absolutamente seguro de sí mismo. Es un hombre totalmente seguro de ser el genio moderno. Es un hombre que en su poema más famoso se canta y se celebra a sí mismo. Lo dice en otro momento de ese mismo poema, el canto a mí mismo, dice: I am large, I contain multitudes. Soy inmenso, dentro de mí mismo contengo multitudes. Este es el hombre que se establece como el poeta de la ciudad y del campo. Es el poeta también del cuerpo y el poeta del alma a un mismo tiempo. Whitman se establece a sí mismo como el portavoz de la nueva nación de los Estados Unidos. Por citar solo brevemente a un crítico literario muy importante, Malcolm Cowley, él dijo: antes de Whitman, los Estados Unidos apenas existían. Ustedes disculpan. Pero esa imagen que tenemos hoy de Walt Whitman, creo que es también el resultado de una gran historia de éxito que los Estados Unidos se cuentan a sí mismos. Es el cumplimiento de la promesa de los fundadores de la patria. Whitman es en sí mismo la realización, la encarnación del sueño americano. Como probablemente muchos de ustedes sepan, Whitman fue hijo de una familia obrera. Tuvo una relación muy difícil con su padre, tuvo una relación muy difícil con sus hermanos. Tuvo que aprender básicamente a soportar y a sobrellevar el fracaso para poderse convertir a sí mismo en el icono para todas las generaciones venideras. Creo que es muy importante hacer énfasis en su formación, en su proceso de aprendizaje, porque su formación es, creo yo, profundamente simbólica. Tuvo varios oficios en los que fue practicante. Por ejemplo, él fue aprendiz de impresor. Él trabajó en una imprenta componiendo líneas, trabajando con tipo móvil. El trabajo con los cajetines, según dice la leyenda, fue el que estimuló su pasión por las letras, por la cualidad material de las palabras, por cómo se componen letra por letra, sonido por sonido, palabra por palabra, verso por verso. También él se desempeñó como periodista durante cierto tiempo, y del periodismo aprendió la sagacidad para detectar el detalle revelador, para ponerle atención a esta vida que sucede en los escondrijos, a localizar dónde está sucediendo lo que tiene importancia. Su pasión por la música, por ejemplo, por la ópera, le dio un oído tremendamente afinado para registrar la armonía de las voces de estos nuevos Estados Unidos. La armonía y también la disonancia, la cacofonía, porque Whitman es capaz de errores muy grandes en términos auditivos. Finalmente, en 1848, Whitman deja, esto también está romantizado, pues, pero Whitman deja sus empleos y se dedica a la carpintería. No exactamente, pero okay, no sé, a los bienes raíces, pero a la carpintería nos gusta esa idea porque tiene un cierto paralelo con la figura de Jesucristo, carpintero también.
Se trata finalmente de un hombre que está procurando simbólicamente, no es su única novela, tampoco es particularmente original, ya el maestro Vázquez Rentería, y por eso no voy a abundar en eso, porque trazó una familia o un parentesco que en realidad es muy preciso al respecto de Jack Engel. Es una novela de misterio, es un thriller moral, y además es una cosa que apenas está empezando a surgir, es una novela urbana, que es un nuevo género que tenemos que apenas aprender a descubrir, saber cuáles son sus vericuetos, sus arcos de tensión, sus problemas. Cualquiera que haya leído Great Expectations, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, sabrá que en realidad tienen mucho en común Jack Engel y Pip, ¿no? Son ambas las aventuras de un huérfano al que lo acoge una familia benéfica. Ya luego no voy a entrar en detalles al respecto de Dickens porque es muy complicado. Pero bueno, a Jack Engel lo acoge un hombre de buen corazón. También tiene muchas similitudes con el Bartleby de Melville, con el Wakefield de Hawthorne. Son textos que relatan una iniciación en el mundo, el trabajo en la oficina de un abogado corrupto. Tiene algo de educación sentimental esta novela, también a la francesa, ¿no? Primero con el encuentro con una bailarina española, que podría parecer un interés sentimental y que luego se abandona en el curso de la novela por irse por otra persona con la que descubre que tiene Jack Engel un vínculo también soterrado en su pasado, ¿no? La mujer que ama descubre que ya la había visto antes, y eso es muy dickensiano, muy dickensiano. Entonces, les digo, no es necesariamente una novela muy original, es una novela bastante convencional. Y a la luz de eso, es que quiero presentar lo que generalmente se dice en la prensa sensacionalista de esta novela Jack Engel. Por ejemplo, Ed Folsom, que es el codirector del archivo de Whitman, dijo lo siguiente: este descubrimiento nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber al respecto de la carrera de Whitman. Híjole, lo dudo mucho. Yo creo que esa es una manera como muy sagaz de vender el libro. Desde luego, cómprenlo, no estoy diciendo que no. Es una... No está maiciado. No. Creo que es un libro que vale mucho la pena, no por su originalidad o su convencionalidad, no viene en realidad por allí. Creo que el gran interés del libro es el descubrimiento que representa, y también a diferencia de la prensa sensacionalista, creo que el gran descubrimiento que representa este libro no es el de Zachary Turpin, que lo descubrió y lo resucitó, aunque, digo, un aplauso debe de llevarse, indudablemente. Creo que el gran descubrimiento es el de Walt Whitman, que descubre su propia voz en el curso de la novela. Esta es, al final de la novela, él mismo halla la voz que le va a dar pie a Hojas de Hierba. Si algo nos hace replantear, creo, no es la carrera de Walt Whitman, es la aparición de Whitman, ese descubrimiento. Para cerrar, porque temo que me paso de tiempo, solo quería leerles ese descubrimiento. Es un lugar multicitado, porque de entre toda la novela de aventuras y las intrigas en la ciudad y los descubrimientos de corrupción y el surgimiento de los vínculos en el pasado y demás, hay un momento que es profundamente filosófico,
y es donde Whitman se encuentra a sí mismo, por decirlo de esa manera. Es el capítulo 19, no se los voy a arruinar, es nada más un breve pasaje. El capítulo 19 en el que Jack Engel, visita un cementerio y ahí se pone a reflexionar cuál es la vida que todavía existe debajo del pasto, debajo de las hojas de hierba, que por cierto se vuelve una de sus imágenes más memorables. El canto a mí mismo cierra prácticamente diciendo: si me quieres encontrar, búscame debajo de la suela de tus zapatos, ahí estoy. Es una imagen memorable. ¿Qué vida entonces hay debajo del pasto después de la muerte? Y eso es lo que medita en este capítulo. Y hay un momento en donde aparece finalmente la voz de Walt Whitman. El párrafo dice así: qué animada era la vida en las elegantes avenidas, y con qué desenfado transcurría tan cerca de aquellas advertencias de su inevitable fin. Qué alegre esa muchedumbre que camina apresurada por la acera. Se escuchan sus despreocupadas risas y sus amenas charlas. Grupos de jóvenes bien vestidos, niños que regresan jubilosos del colegio, oficinistas que se dirigen a casa después del trabajo, y también muchas manifestaciones de gracia y elegancia femeninas. ¿Sería posible que a 2 metros bajo tierra de donde me encontraba, unos ataúdes encerraran las cenizas de jóvenes como estos, que en vida habían también cuidado diligentemente de su vestimenta, de estudiantes y de mujeres hermosas? Y es que aquí muchos de ellos están enterrados junto a los viejos y los enfermos. Pero la corriente ancha e iluminada seguía fluyendo, y aquellas multitudes aún no se preocupaban con pensamientos tan sombríos. Ese es el descubrimiento, creo yo. Este es el Whitman que simultáneamente o poco después empezará a escribir el canto a mí mismo. Para finalizar, no me queda más que mencionar 2 cosas. La primera, soy traductor, no puedo evitarlo. Quiero brindarles una muy cálida felicitación a Arsinoe Orihuela, y si no me equivoco es tu padre, Arsinoe Orihuela, que hicieron un trabajo espléndido con la traducción. Tuve la fortuna de leer su traducción con la vista y al mismo tiempo escuchar una lectura en audiolibro del original, para ir haciendo este tipo de cotejo que pues, no puedo evitar hacer. La traducción es un trabajo sumamente respetuoso y apegado, entonces una muy cálida felicitación por ello. Y finalmente una felicitación también pues a este editorial que con este título inaugura un gran camino. Aquelarre Ediciones, larga vida y muchas felicidades. Muchas gracias, Juan Carlos, por sus palabras. Pues ahora le toca el turno al traductor. Tenemos pues el honor de tener aquí al traductor Arsinoe Orihuela, a uno de los dos traductores, que solamente quiere presentarse como politólogo y traductor. Entonces le cedo la palabra a él. Muchas gracias. Bueno, solo me quisieron preguntar, presentar como politólogo y traductor. Pero todo bien, no. Primero quiero agradecer al editor y a los organizadores del evento por haber agendado a la una, ¿no?, esta presentación, porque de lo contrario hubiera sido imposible exponer alguna idea mínimamente inteligente por la modorra que generalmente me obnubila todos mis sentidos hasta bien entrado el mediodía. Segundo, quiero contarles que esta es la primera vez que vengo a Jalapa en calidad de invitado y que me pagan el viaje.
El regreso no fue exactamente triunfal, ¿no? Me mandaron traer en un guajoloyet de un ilustre, tristemente ilustre veracruzano, cuyo nombre voy a omitir, y con una escala de 8 horas en Guadalajara, mano. Así que un objetivo no declarado de mi intervención es que pues, la próxima oportunidad la editorial se moche pues, con un viaje sin escalas y en una aerolínea más decorosa, mano. No es cierto, al contrario, omitan eso que acabo de decir. Quiero aplaudir y que el público me acompañe en ello, la extraordinaria labor, lo digo con toda franqueza, el esfuerzo ingente de nuestro editor Miguel Ángel Pineda, director de Aquelarre Ediciones, para lanzar, ¿no?, y sembrar las primeras semillas de esta editorial. Así que un aplauso por favor para Miguel. Está allá atrás en la esquina, es él, ¿no? Se puede refugiar para que no lo vieran, pero él es el responsable de todo esto y de verdad se merece una gran felicitación, la felicitación también para él. Ha sido un ejemplo de tenacidad, así que estamos encantados de presentar y discutir el libro, la novela de Jack Engel, Vida y Aventuras de Jack Engel, del poeta y escritor estadounidense Walt Whitman, que a quien el consenso académico y literario sitúa en la cima de la poesía de ese país. Confieso que fue gracias a esa escala referida en el aeropuerto Tapatío que dispuse del tiempo y la serenidad para leer, devorar el libro después de que lo traduje con mi padre en 2017-2018. Ahora, esta anécdota introductoria no era solo con el afán o propósito de incomodar a nuestro editor, es importante por dos razones. Uno, los motivos que explican, digamos, esa grosera lectura de última hora, y dos, la jocosidad del chascarrillo, y me explico. En julio de 2018 terminamos de hacer los últimos ajustes a la traducción. En agosto, es decir, tan solo un mes después, a mi padre le diagnosticaron cáncer. En noviembre del mismo año, mi abuelo fallece después de 7 años agónicos de Alzheimer. No, por cierto, tuvimos ahí una discusión medio bizantina, mi papá y yo, sobre cómo debíamos firmar el libro, ¿no? Si 1 y 2, pero claro, eso era injusto porque mi abuelo se llama Arsinoe Orihuela también, entonces hubiéramos tenido que firmar como 2 y 3, y suena un poco, poco apropiado, ¿no? Para debutar, ¿no? Y después pensamos en Junior y Senior, pero pues eso nos pareció que es más, ¿no? de la tradición de Estados Unidos. Pues la verdad estamos en procesos de cuarta transformación y pues no íbamos a incurrir en ese error. Entonces al final, bueno, decidimos también un poco respetar los vientos que soplan del feminismo y rescatar los apellidos de nuestras madres, ¿no? Entonces firmamos como Arsinoe Orihuela Ochoa o Arsinoe Orihuela Alvarado y Arsinoe Orihuela Ochoa. Pero es decir, 2018, como ustedes observarán, fue el año de las metamorfosis de la vida anímica, insisto, muy a tono con los cambios civilizatorios y cuartas transformaciones. Entonces fueron todos estos eventos, secuencia de eventos calamitosos los que me apartaron del trabajo y el quehacer literario. Regreso a la lectura de Jack Engel y descubro la jovialidad, la jocosidad a la que ya refirieron mis colegas, el optimismo que transpira la traducción. Y ahí descubro que Cronos, el dios del tiempo, pues juega en nuestro equipo, mano, porque la traducción fue efectuada exactamente antes del diagnóstico de mi padre y la muerte de mi abuelo, y eso propició que los traductores rindiéramos justicia al espíritu que a nuestro juicio envolvía a Whitman cuando escribió su obra.
porque la historia, como ya también han referido, de la novela encierra una batalla entre el bien y el mal, ¿no? Y el bien, esto no incurro en un spoiler, el bien en términos generales en la novela prevalece, y ese bien whitmaniano es jocoso, es jovial, es optimista, ¿no? Entonces tal jocosidad, jovialidad y optimismo hubieran sufrido un severo detrimento si la traducción se hubiera realizado en el curso de todos los siniestros familiares que acabo de referir, ¿no? Entonces, bueno, acá entre nos, la relectura de Jack Engel fue un bálsamo anímico, ¿no? Ahora, ya en lo que concierne estrictamente al trabajo, debo admitir que traducir a un autor de esa relevancia, estos que Hemingway llamaba heavyweight champions, es decir, campeones de pesos pesados, pues significó un desafío mayúsculo, fundamentalmente pues, por dos razones. Uno, narrativo, que es altamente fluido y coloquial. Teníamos que acudir a foros inclusive para conseguir traducir, ¿no?, el sentido de algunas de las frases que se usaban en el siglo XIX y que entraron en desuso después, ¿no? Y dos, el editorial, porque es un texto que se publica en entregas en el New York Sunday Dispatch, ¿no? Fueron 6 entregas. Entonces el autor acude al recurso del suspenso para mantener la intriga del lector. Entonces, digamos, traducir o trasladar todos estos elementos, ¿no?, una obra de esta naturaleza, ¿no?, a otro idioma, ¿no?, el castellano, pues es un acontecimiento literario por sí solo, y lo digo con humildad de rigor, ¿no? Y especialmente porque se trata de un texto referencial, ¿no? Es una condensación compacta de los temas que desarrolla el autor en el resto de su obra, especialmente en Hojas de Hierba, que es su obra cumbre, ¿no? Voy a citar aquí al señor Turpin, que desgraciadamente no tuvo la oportunidad de acompañarnos hoy, es el descubridor. Dice en el prólogo: en Jack Engel descubrirán que Whitman desarrolla devotamente muchos de los elementos que a la postre se convertirán en las piedras angulares de su poesía. Nueva York, la vida de la clase trabajadora, la naturaleza, la diversidad y el optimismo por la vida, la certeza del poeta de que la muerte no es el fin, porque como Whitman una vez escribió, nada nunca está perdido ni se puede perder. Entonces, adicionalmente a esto, yo identifico otros elementos que yo recojo, digamos, en todo este proceso de la traducción, que no son excluyentes, que en realidad son complementarios a estos que refiere Turpin. Y el primero es la juventud o el divino tesoro. El segundo es la moral o la natural benevolencia de los hombres. Y el tercero, la constancia de fe política o el compromiso con los más débiles. Voy a leer algunos fragmentos porque ahí sí el propósito declarado de la intervención es convencerlos de que compren el libro. No lo voy a hacer con eslóganes, ¿no?, importados de la industria vulgar del marketing, sino con clase y altura literaria, por lo menos es el propósito. Entonces, sobre el primer elemento, el de la juventud o el divino tesoro, a ver, dice, un segundo. Un joven inteligente y saludable busca algo que lo eleve, un objeto real para su vitalidad, sus sentimientos, su casi ilimitado desenvolvimiento físico y moral. No está claro lo que busca. Algunos encuentran ese objeto en la satisfacción de un intenso deseo de hacerse a la mar, de visitar muchos lugares u otros métodos para cambiar de residencia. Otros lo consiguen mediante la búsqueda de un objetivo concreto
en el que han puesto todo su anhelo. Estos objetivos son tan heterogéneos como la humanidad y a nadie se le deberían. Yo siempre fui adepto al cambio de la residencia y algunos de ustedes saben que de hecho así fue como eventualmente llegué a la ciudad de Jalapa, ¿no? Y una reflexión más sobre la juventud. Está lleno de frases que a mí me parecieron fantásticas. No puedo evidentemente leer todo por una cuestión de tiempo y porque además, insisto, pues hay que dejar un poco de suspenso, ¿no? Entre el público. Dice, la vida es dulce para quien es joven, ambiciosos anhelos y una ilimitada capacidad para disfrutar la vida habitan su espíritu. La salud y una voluntad sin trabas son su báculo y su mando. Aprende a amar sin premeditación, glorioso privilegio de la juventud. Construye hermosas visiones con las minúsculas fracciones de su experiencia y espera, optimista, materializarlas en los años venideros. Y tal es su certeza de que esos años vendrán. A mí me encanta, ¿no? Y de hecho con esa reflexión me dan ganas de sumarme al ejército de eso que llaman los chavos rojos, ¿no? Que no es muy honroso, pero pues es una manera de extender la juventud, ¿no? Ahora, en relación con el segundo elemento, el de la moral o la natural benevolencia de los hombres, bueno, ustedes comprenderán que esto fue ejecutado casi el último minuto y en condiciones poco... No, y luego me agarró una turbulencia espantosa, ¿no? Pensé que no llegaba el día de hoy, pero en fin. Sobre esta natural benevolencia de los hombres, no es que Whitman suscriba ingenuamente ¿no? esa teoría según la cual todos los hombres son buenos por naturaleza, no es rusoniano. Al contrario, Whitman considera, y cito textualmente, que todos los seres humanos son una mezcla de bondad y maldad, que nuestros sentimientos son criaturas que nacen de la convivencia y de la educación. Para mostrar esa virtud y envilecimiento del carácter moral, Whitman confronta a sus personajes, en esta novela señaladamente a dos, a uno el abogado, ¿no? Siniestro, y dos la bailarina Inés, la bailarina española, ¿no? Sobre el primero dice, es innegable que se trataba de un hombre sin principios, de un egoísmo y una avaricia ilimitados, pero que fuese o no un personaje ruin y lleno de artimañas aún no lo podía asegurar. Por lo que me contó Wigglesworth, que es un amigo íntimo del personaje central de Jack Engel, Covert había llegado a donde estaba gracias a su disposición para el fraude. Su padre fue también un maestro desde muy temprano y el hijo demostró ser un discípulo aventajado. Entonces, no sé cómo, además, desde la perspectiva de Whitman, el ejemplo de los adultos es un factor crucial de moralización y desmoralización, una correa de transmisión de valores y antivalores. Comparte, a mi juicio, ¿no?, con la tradición del existencialismo sartreano, esta convicción o creencia en la fuerza humanizadora del ejemplo, ¿no? Entonces, construye sus personajes, esto lo podemos observar claramente en el curso de este trabajo y otros, alrededor de la calidad moral, ¿no? Tiene a Covert, el abogado oscuro, tenebroso, ojete, ¿no? E Inés, la bailarina dulce, franca y compasiva. Ahora, yo algo diría, y tal vez acaba mi cuchara de politólogo, que esa moralidad tiene un fondo ético-político, o ese dilema moral tiene un fondo ético-político, y aquí llego al tercer elemento que referí, el de la constancia de fe política o el compromiso con los más débiles. Escribe él mismo en su trabajo, y aquí queda una reflexión sobre la que un teórico de los males de la sociedad podría construir una gran estructura. Confieso que de hecho mi oficio formal es ese de construir formulaciones de los males de la sociedad, y
me hizo sentir bastante patético Whitman con ese fragmento. Pero como aquí solo estoy refiriendo a una historia, dice él, de incidentes, dejaré a quien lea esos párrafos la tarea de desarrollar la reflexión por sí mismo. Es decir, evita anclar su moral en un mensaje social. Atraca, no obstante, en las historias y la ficción, en los contenidos de su ficción, ¿no? Y destaca en este trabajo un personaje que es otro de los amigos íntimos de Jack Engel, cuyo nombre es Tom Peterson, es con el que tiene, de hecho, muchas de esas aventuras del libro, que refiere el libro. La última cita, veo que está nervioso el editor porque estoy leyendo más de lo que había anunciado. Dice, en el camino me detuve 1 hora o más a ver a Tom Peterson. Tom trabajaba como operario y a pesar de su juventud había sido ascendido a capataz en un establecimiento próspero, cuyos propietarios lo valoraban y confiaban en él, más que en cualquier otro de los trabajadores de la empresa. Había contribuido este oficio tan viril a la formación del carácter de mi amigo, así lo suponía, y un vago sentimiento de nuestras historias tan diferentes me hacía pensar que de ahí provenía en parte mi repugnancia por el derecho. Tom había comenzado a trabajar en aquel oficio 8 años atrás por disposición propia y para entonces era considerado uno de los mejores. Tenía un buen sueldo y como era evidente que había alta demanda y poca oferta de hombres como él, mi amigo podía permitirse el lujo de trabajar con inusual independencia y exigía a los adinerados caballeros que lo habían contratado el mismo respeto que él siempre les mostraba. Como puede observarse, me gusta hablar de Tom Peterson y, apreciado lector, te hubiera agradado conocerlo. Era un extraordinario ejemplar de joven obrero estadounidense. Entonces, ahora, si bien el repertorio de personajes de Whitman destaca trabajadores, mujeres, pobres, ¿no? Ese contenido ético-político al que refiero no está tanto en la pura selección de los personajes, sino especialmente los contenidos específicos de tales personajes, es decir, en los valores que profesan y en la ejemplaridad de sus decisiones. A Whitman no le motivaba tanto, como algunos creen, la caracterización de la gente común, como sí religiosamente la caracterización de un arquetipo ideal de la gente común. La obsesión del autor era contribuir con su trabajo literario a elevar el carácter moral del ciudadano común y una especie de ciudadanización, moralización del ser. Y ahí radica, yo arguiría, la riqueza de la literatura, ¿no? La posibilidad de elevar el espíritu vistiendo los zapatos de otros y romper con la cárcel del yo envilecido. Y esta obra que heroicamente desenterró Turpin, según nos cuentan heroicamente, del subsuelo literario, es un excepcional tributo a esta tradición. Delego al lector el juicio sobre la calidad de la traducción, no sin reconocer que los pasajes más refinados del trabajo son cosecha de mi padre y es él el que merece el reconocimiento. Muchas gracias. También a Aida Pozos Villanueva, que ella fue pues quien diseñó la colección. Quiero agradecer a Pati Blanco, que hizo el arte, y quiero agradecer también a Javier Estrada, que hizo una gran labor de impresión. A ellos también un gran aplauso, porque gracias a ellos el libro es lo bello que es.
5 minutos para preguntas o comentarios, entonces si alguien quiere decir algo, preguntar alguna cosa a nuestros... ¿Sí? Pues si se puede poner de pie. Sí. Buenas tardes. Por principio felicitarnos por haberse arriesgado en esta aventura. Muy bien, la señorita Amanda, a todos los que participaron. No es fácil en este tiempo correr esos riesgos, se les agradece. Y por otra parte, asistimos a esta maravillosa coincidencia porque esperamos que la vida de Aquelarre, como el propio título, Vida y Aventuras de Aquelarre, sean muy largos, muy fructíferos. Felicidades. Mi pregunta es cómo hacer para que los lectores tengamos más facilidad desde el punto de vista de ustedes editores para acercarnos a las letras. Nosotros en las propias ferias atestiguamos que los precios de los libros, de muchos de los que queremos leer, están muy por encima, producto tal vez de toda la comercialización o de todos los que intervienen en ese proceso. Aquelarre ha pensado cómo hacernos llegar con mayor facilidad a los lectores sus ejemplares, cómo poderlos hacer más accesibles para nosotros, lo cual se agradecería muchísimo. Gracias. Ok, bueno, esta fue para mí. Pues la verdad es que ya hicimos un gran esfuerzo poniendo un precio muy bajo. Entonces, y pues así como Whitman hace de todo, Miguel y yo estamos haciendo de todo. Entonces, pues, y esa labor también es remunerada. Hacemos nosotros un esfuerzo, también lo hacemos por poner el libro a disposición, pues en la mayor parte de lugares que podemos. Y es lo que hacemos. Quizá estamos pensando también en lanzar alguna versión digital, o sea, el libro está en el dominio público. Lo que ofrecemos nosotros también como producto editorial es una edición muy cuidada y es un prólogo del propio descubridor que no tienen todas las otras ediciones que ya salieron. Y pues la otra es que la Cuarta Transformación nos compta a través del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y se establezca un convenio de coedición con Paco Ignacio Taibo que quiere bajar los precios, ¿no? Y la edición también más austera de los libros. Allí sí, pues ahí se va a vender masivamente. Pues no estamos cerrados a esa posibilidad, ¿no? A ver si le quieren hacer llegar el mensaje a don Paco. Pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, tenemos el libro afuera, está a la venta para quien quiera adquirirlo. Y muchas gracias a todos por su asistencia, gracias a nuestros presentadores por sus palabras. Pues es todo.